Muy buenas tardes, Santiago de Chile, 8:40 de la noche. Bienvenidos a esta tertulia. Muchas gracias a los que se conectan y desconectan. También, al parecer, tenemos hoy día algunos problemas de conexión acá en Santiago. A mí me ha pasado eso. Pero bueno, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Por aquí, Sandra Silva. Esto está quedando grabado para todas las personas que están interesadas en utilizar herramientas de conciencia en distintas perspectivas de vida, ¿cierto? Y hoy día el tema es verdad. ¿Mereces lo que sueñas? Es increíble cómo la vida en el día a día nos va mostrando, ¿cierto? Todos estos mensajes sublimes. Yo el fin de semana fui a un bar, cafetería, ¿cierto? Era un bar, cafetería, almuerzo, un negocio gastronómico muy interesante, que ese es mi otro rubro también donde yo trabajo, y había un mensaje muy bonito que decía, mereces lo que sueñas. Y dije, wow, qué increíble. Cómo mucha programación sobre la cual nosotros funcionamos y no nos damos cuenta, viene de una infinitud de mensajes con un montón de puntos de vista y un montón de perspectivas que nosotros recibimos sin cuestionarnos nada. Y bueno, ahí es donde viene todo este ejercicio energético de la conciencia, ¿cierto? Cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta, ¿cierto?, de cómo estamos funcionando y cómo es nuestra programación. Entonces, esta tarde yo les pregunto cuál es la programación que tenemos, ¿cierto?, con respecto al merecer, ¿verdad? Y cómo el merecer está funcionando, esa programación del merecer está funcionando en todas las áreas de nuestra vida. Si yo me voy al diccionario, por ejemplo, acá yo busqué, dice merecer, la definición de merecer. Cuando hablamos de herramientas de conciencia, es muy importante reconocer y ser fina en el lenguaje que utilizamos en cada palabra, ya que estamos creando constantemente, ¿ya? La invitación y el ejercicio cuando nos entrenamos en herramientas de conciencia es justamente para ir decodificando, ¿cierto? Esa programación que viene del inconsciente y comenzar a ser observadores de qué es lo que nos pasa a nosotros y en ese momento utilizar otras, ¿cierto? Que podamos para poder irnos desprogramando y elegir en ese momento algo diferente. Si es, eso es conciencia, estar plenamente presente en lo que estamos viviendo en nuestra vida, en nuestra presencia, y eso tiene que ver, ¿cierto?, en que nos estemos observando desde un espacio de no juicio a nosotras mismas, ¿ok? Entonces, merecer, esto es algo bien controversial, ¿ok? Porque el merecimiento lo usamos un montón para justificar nuestras elecciones y también como para tener un propósito, ¿ya? Entonces ahí es donde debemos darnos cuenta, ¿cierto? Que si elegimos esa programación o no, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que merecer algo? Mira la definición de merecer, ¿ya? Hacerse digna, merecer, hacerse digna de un premio o un castigo, ok, usado también como pronominal, te mereces un premio, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? ¿Cuán dignas, cierto, nos consideramos nosotras a nosotras mismas, verdad, con respecto a si merecemos o no merecemos, verdad, lo que soñamos, como dice el título? ¿Qué es lo que estamos soñando? ¿Qué son los sueños también? ¿Ok? Existe una chispa original del proceso de creación de nuestra vida que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver, ¿cierto?, con el deseo, con la chispa del deseo. ¿Ok? Todo comienza en un deseo, ¿verdad? Ese deseo podríamos llamarlo, ¿cierto?, como un sueño, ¿cierto? Algo que yo deseo desde mi espacio de fantasía, ¿cierto? Y que no lo tengo, quizás.
actualizado o materializado actualmente en mi vida. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Sería la pregunta de conciencia. ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para que todo lo que yo desee, elija, se actualice, se muestre con total facilidad en mi realidad? Y todo lo que no lo permita, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Entonces, ¿mereces lo que deseas? El merecimiento es una conciencia, si podemos observarla, recuerda, todo es conciencia, todo es energía, ¿ya? El merecimiento, cuando lo reconocemos como una programación en nuestra vida, funciona desde una conciencia lineal, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos nos decían, si te comes la comida, te mereces un premio, ¿verdad? Si trabajo con mucho esfuerzo, voy a lograr el éxito en mi vida. Si voy a la universidad, voy a poder conseguir el mejor trabajo que pudiera imaginar, ¿ok? Hay un montón de historias y de cuentos relacionados con el merecer, ¿ok? Entonces, desde ese espacio de conciencia, nosotros nos vamos programando y nos creemos, ¿verdad? Esa historia que puede venir de la sociedad, que puede venir de la familia, ¿cierto? Y también de los propios cuentos que yo me cuento desde mi estructura mental. Entonces, Access, desde las herramientas de conciencia, Access Consciousness, técnica de la cual soy facilitadora de una de sus clases de fundamentales del pilar del acceso, que son las barras de Access, ¿verdad? Una clase maravillosa que luego te voy a contar de qué se trata, si no la conoces. Entonces, desde ese lugar, ¿cierto? Access nos dice, ok, ¿cómo sería si en vez de estar esperando o eligiendo también el merecimiento, tú pudieras elegir lo que deseas, pudieras elegir lo que sueñas? Ok, vamos a desestructurar esa frase, ¿verdad? Que está ahí en un bar como un mensaje sublime y digo, wow, qué increíble, cómo eso, ¿cierto? Lo pudiéramos llevar a un espacio de conciencia todavía más expansivo. Empoderar a las personas es lo que también las herramientas de conciencia, que son técnicas que nos ayudan a entrenarnos constantemente para que nosotros podamos acceder a más de nosotros y a un espacio de facilidad y de expansión de la conciencia y salir de la programación, ¿ok? De que nos demos cuenta qué es lo que hay ahí, ¿ya? Entonces, desde las herramientas de conciencia, la invitación es que en vez de merecer, tú puedas elegir, ¿ok? Entonces, ¿cuán comprometida estás con tu vida y cómo sería esa vida que te gustaría vivir, ¿verdad? Eh, y eso lo va definiendo nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, yo elijo, no espero merecer. Ahora, si hay un camino que hacer, ¿verdad? Para lograr que eso se actualice o se materialice en mi vida, pasa a ser el proceso de una vez que yo hago mi elección, yo puedo elegir cada 10 segundos, tengo la posibilidad de elegir algo diferente, ¿ok? Cada vez que yo hago una pregunta, también estoy eligiendo más, ¿ok? Porque estoy yo a cargo de la presencia completa y absoluta del proceso de creación de vida completa, completa de mi vida. Se vuelve a repetir, pero es algo como eso, ¿ya? Si hay algo que no se entiende, porfa, me escriben y lo podemos volver a repetir. Vamos a pedir bajar nuestras barreras energéticas, físicas, mentales, emocionales, de este plano, de esta vida, de otras vidas y de todos los planos para que podamos, y yo también pueda, canalizar la información que se requiere de este ejercicio, de esta charla, de verdad mereces lo que sueñas, porque justamente tiene mucho que ver con el proceso de creación de nuestra vida. Entonces,
¿Cómo sería, en vez de esperar merecer o elegir merecer o darte cuenta en qué áreas de tu vida tú estás esperando, estás funcionando desde la conciencia del merecer? Eso es conciencia, darte cuenta desde qué lugar energético, desde qué espacio, decimos nosotros, estamos funcionando y haciendo las elecciones en nuestra vida, porque siempre estás eligiendo. ¿Ya? Siempre estás eligiendo. La mente, recuerda, crea más de 150.000 pensamientos diarios, entonces desde ese lugar, ¿verdad? Funciona sola. Entonces, ¿cuánta más conciencia yo puedo tener con respecto a eso? ¿Y cómo puedo ir yo limpiando mis limitaciones? Las limitaciones autoimpuestas son las que empiezan a formar parte de nuestra programación, de ese disco duro que nosotros hacemos propio y desde el cual funcionamos. Por eso es ahí la pregunta. ¿Ok? La conciencia te dice, ok, ¿cómo sería en vez de esperar merecer, verdad? O funcionar desde el merecimiento, comenzar a elegir esa vida que te gustaría vivir. Y ahí hacemos una pregunta hermosa que es para aplicarla todos los días en nuestra vida y que forma parte del proceso creativo de nuestra vida, que dice así, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Porque muchas veces en la vida no elegimos porque entregamos el poder. ¿Ya? Utilizar las herramientas de conciencia, ya sea las de Access, las de Kabbalah, las de Reiki, las de un montón de otras técnicas que existen, que nos ayudan a expandir nuestra conciencia, el tarot y otras, es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta a quién también le hemos dado el poder, ¿verdad? De nuestra elección. Entonces, muchas veces decimos, bueno, cuando cumpla 10 años de trabajo en este puesto me van a ascender porque voy a tener el merecimiento, ¿cierto? De que ahora sí, ¿verdad? O que requiero tener 5 años de estudio para poder, de estudios en negocios para poder tener un negocio exitoso. O que me tengo que equivocar 5 veces, fracasar en los negocios para poder tener un negocio exitoso. ¿Por qué? Porque hay un montón de testimonios en el mundo que dicen eso. Entonces hay como una media y nos vamos creyendo cuentos y historias de cómo funciona en vez de hacer preguntas y irnos al espacio de qué es lo que en verdad yo soy. Nos alineamos a nivel inconsciente a todos estos comentarios y a todas estas creencias que vienen de afuera y no preguntamos y no elegimos qué es lo que es verdad para nosotros. Por eso, siempre antes de una pregunta usamos la palabra verdad. ¿Qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esta charla todavía aún más? ¿Cómo me puede contribuir esta persona a mí? ¿Ok? Entonces, la invitación es que podamos elegir. Cuando elegimos nos estamos empoderando y eso es un estado del ser. ¿Ok? Todo lo que tenemos en nuestra vida es lo que somos y es lo que estamos eligiendo ser. ¿Ya? El estado de ser determina lo que tenemos. Entonces, si hay algo en tu vida que tú no estás teniendo o actualizando, es que porque todavía no lo eres. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué requiero ser, hacer? ¿Qué requiero percibir, saber, ser y recibir para poder actualizar un negocio próspero? Universo, muéstrame, conciencia, muéstrame. ¿Ok? Entonces, desde ese espacio de la elección, ahí comienza mi proceso de creación de mi vida. ¿Ok? Muchas veces entregamos el poder, como decía, ¿cierto? Al dinero, a las posibilidades, ¿verdad? Cuando esperamos el merecer, no estamos abiertos a las posibilidades, ¿ok? Hay muchas estructuras y definiciones. Hoy día hay mucha gente joven haciendo un montón de dinero, haciendo trabajos creativos absolutamente fuera de la norma y que no requieren ir a las universidades tradicionales, sino que estudian online a los 15 años, están absolutamente conectados y recibiendo información actualizada, ya sea de todo lo que tiene que ver con redes sociales y otras cosas, y la gente adulta de 50 años a más los juzgan, así como que es imposible. He escuchado a padres decirle a sus hijos que es imposible que seas millonario a los 15 años. Hay un montón de gente que es millonaria a los 15 años, un montón de gente que lo ha sido a los 18, ¿cierto? ¿Y por qué hay que seguir una alineación? ¿O es lo mismo, verdad?
Cuando hay chicas, ayer una chica me decía, yo no amo la música, pero estoy eligiendo estudiar otra cosa porque en verdad no se puede vivir de la música. Entonces, como que cada uno crea su realidad. Hay gente que sí lo hace. Entonces, si eso está ahí disponible, bueno, también, ¿qué se requiere? ¿Cuánto me demore? Lo que yo creo en mi mente, lo que yo hago parte, esa es una definición, es una limitación, es una programación autoimpuesta. O tal vez me la dijeron mis padres, ¿cierto? O la recibí del colegio. Entonces eso queda programado, queda encapsulado en mí y eso es lo que yo proyecto en mi vida. ¿Ya? Eso es lo que yo ya soy porque lo creí y no me lo cuestiono. Ya no hay forma de que yo pueda crear otra realidad o resetear mi software si yo no utilizo herramientas de conciencia y comienzo a incluir cierta nueva información. Es por eso que existen todas estas charlas, estas conversaciones, donde se empieza a mostrar un poco cuáles son las técnicas para que nosotros vayamos autoobservándonos, no desde el juicio, sino que desde la conciencia, para ir reconociendo, ¿verdad?, la energía de cada una de las palabras y de todas las energías subyacentes que, ¿cierto?, pueden sostener una programación. Y esta programación del merecer es muy interesante porque la utilizamos en todo, en todo, en todo, en todo, ¿ya? O sea, si yo la tengo, en mí eso se refiere, eso lo voy a ver reflejado en mis vínculos de pareja, en mis vínculos, digamos, personales, de relaciones humanas, las voy a ver en mi tema con el dinero, la voy a ver con mi cuerpo, la voy a ver con mi trabajo, en fin, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería estar eligiendo permanentemente? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Haz este ejercicio y anota qué energías te gustaría experimentar que no has experimentado hasta ahora, ¿no? Quizás más facilidad, más amabilidad, un poco más de velocidad, ¿verdad? Un poco más de magia, un poco más de milagros, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Verdad? Elegir, ¿cierto? El catálogo de mi vida, como si estuviéramos en un restaurante, nos fuéramos al supermercado cósmico, ¿cierto? De la vida y poder incorporar ciertas energías, es como actualizar información en nuestro software energético. Porque te digo algo, entregamos el poder muchas veces al dinero, a la familia, al tiempo, para no elegir, ¿verdad? Para no elegir esas experiencias que queremos vivir y culpamos al dinero y culpamos a la familia porque estamos ocupados o al tiempo porque no tengo tiempo. Entonces, cuando elijo unas vacaciones, me lo merezco o me voy a un carrete el fin de semana, me lo merezco y me emborracho hasta que no sé qué. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso es conciencia? Esa es una programación, ¿verdad? Es un mapa de ruta a seguir, ¿cierto? Para justificar nuestras elecciones. No tenemos nada que justificar, ¿ok? La gente elige lo que elige porque lo elige. Tiene todo que ver contigo o tiene todo que ver con ellos y no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Eso también es permisión. La permisión es un estado de conciencia que nos permite reconocer y recibir las elecciones que hacen las personas sin tener que justificarlas, sin tener que culparlos, ¿verdad? Y eso también tiene que ser para nosotros, ¿ok? Existen unas herramientas de conciencia súper poderosas que se ven en una clase avanzada de Access, que es fundamento, pero que igual las puedes reconocer quizás si eres una investigadora de la conciencia y de estas herramientas que nos permiten expandir nuestra conciencia y ver cómo estamos funcionando, ¿cierto? Donde está la permisión, la generosidad de espíritu, ¿verdad? Y todo eso, digamos, cómo nosotros debemos serlo con nosotros primero, porque ese es el primer vínculo que tenemos es con nosotros mismos, ¿verdad? Y luego de eso, hacia afuera, ¿ya? Entonces, cuando yo comienzo a elegir mi vida, me comienzo a empoderar. No estoy esperando el efecto lineal de algo, ¿ya? De cuando decido, ya cuando pasen 5 años voy a subir de puesto. A lo mejor hay una linealidad ahí, es como decir, sí, antes de los 18 no puedo manejar, ¿verdad? Hay ciertos condicionamientos, ¿cierto? Que tienen que ver como con el proceso lineal, ¿cierto? Que tiene el sistema, que tiene la matrix, como lo quieras llamar,
Pero una vez que eso sucede, ¿verdad? Y así y todo, yo he visto jóvenes muy empoderados a los 15 años, ¿cierto? Quizás eligiendo para su vida lo que va a crear más para ellos, ¿ya? Desde espacios de conciencia bastante más amplios que lo que podamos tener, ¿cierto? Quizás algunos adultos ya de los 40, 50, ¿cierto? Que nos ha costado un poco desprogramarnos o darnos cuenta, ¿cierto? De esas limitaciones o de la linealidad, ¿ya? De cómo tiene que ser, ¿no? Nuestro pasado, nuestro futuro, o sea, ahí no entran otras posibilidades. Entonces, ¿qué más es posible ahí? La invitación es que reconozcamos de que nosotros podemos elegir, de que tenemos ese poder. Ese es nuestro poder, el poder de elección, de elegir cada 10 segundos. Y si esa elección no está creando más para nosotros, reconocer de que podemos volver a elegir y que si esa elección fue grandiosa, la podemos sobrecrear, podemos elegir más y lo podemos hacer con contribución del universo y de la Tierra y de todas las personas con las que coexistimos, ¿ok? ¿Cómo es eso de la elección? Yo puedo elegir, por ejemplo, considerar de que la experiencia de vida que estoy teniendo, por ejemplo, hoy en mi trabajo, está increíble y es lo mejor que me ha pasado. ¡Fua! Ahí hay una limitación autoimpuesta que estoy mandándole ese comando a mi inconsciente y que me va a dejar en un estado de confort y eso va a ser como lo máximo. ¿Qué te dice la conciencia? Date cuenta que ahí encontraste una nueva limitación. ¿Ya? Y tú eres mucho más que eso, entonces puedes volver a elegir. ¿Y qué podrías elegir? Crear más, sobrecrearlo. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible aquí? Cuando nos abrimos a utilizar las preguntas desde la forma y los ejercicios energéticos que nos propone Access Consciousness, empezamos, ¿cierto?, a acceder a las infinitas posibilidades. ¿Ok? A decir de que, por ejemplo, si yo quiero elegir una clase avanzada, quiero elegir la clase de barras, elijo irme de viaje, ¿cierto? De que yo cambie mi lenguaje y comience a decir, yo elijo, no me merezco las vacaciones, las elijo. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo, porque me encanta y porque sí, porque sí, ¿verdad? Eso también va mandándole un mensaje a nuestro inconsciente de que estamos eligiendo algo diferente y eso energéticamente nos mueve a un espacio de mayor empoderamiento con respecto a las elecciones que hacemos en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podría elegir hoy para que mi vida sea más grandiosa, sea más divertida? ¿Y cuántas más elecciones están disponibles que no he considerado? ¿Ok? Salir de la zona de confort es comenzar a elegir. Salir de la zona de confort, ¿verdad? Es dejar de merecer. Salir de la zona de confort es reconocer de que nosotros podemos reprogramarnos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto nos demoremos en eso? ¿Cierto? Es el viaje que cada uno, digamos, tiene que hacer para poder comenzar a actualizar desde ese lugar. Una vez que yo elijo, ¿verdad? El siguiente paso es la acción. La elección y la acción. ¿Qué requiero hacer y ser, ¿verdad? Para que esto se actualice en mi vida con total facilidad. ¿Qué requiero hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Con mi cuerpo. Cuerpo, muéstrame. Incluyo a mi cuerpo, le pregunto al universo que se muestren las personas, ¿verdad?, que me van a contribuir en este proceso de elección, ¿verdad? De cómo puedo actualizar eso con mayor facilidad, con más velocidad, con más amabilidad, ¿cierto?, en mi vida. Esta gestión energética que hacemos, ¿cierto?, es la que nos permite tomar las riendas de nuestra vida, empoderarnos, ¿ok? Porque la mente es polar, o estamos del lado de la víctima, donde esperamos que las cosas sucedan, ¿verdad? Donde tú puedes elegir que tu punto de vista crea tu realidad o que tu realidad cree tu punto de vista o crea tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí? Es volver a empoderarnos de la gestión energética de nuestra vida y comenzar a elegir.
¿Ya? Mientras más elecciones yo haga, estoy mandando mensajitos, ¿cierto?, al universo de las infinitas posibilidades que yo estoy abriendo, ¿cierto? Le estoy diciendo al universo que estoy haciendo más conexiones energéticas para que más posibilidades se muestren en mi realidad. ¿Ok? Entonces, una vez que elegimos, ¿ya? Ya no mereces. Comienza a elegir, ¿ok? Eh, Muchas veces el merecer también tiene como una energía subyacente de victimicismo, ¿ok? O sea, no, que hay que esperar que suceda, que no sé qué. Bueno, quizás hay algunas cosas que sí, ya, me puedo dar cuenta, pero yo pregunto y digo, ¿qué podría elegir acá? Eh, ¿Qué podría elegir acá para que esto se acelere un poquito más? ¿Qué podría elegir acá para que esto se funcione más rápido? ¿Qué podría elegir aquí que transforme esta situación o qué magia, misterio, milagro hay acá que yo podría utilizar para sobrecrear esta situación? Eso me pone en un lugar de empoderamiento que me permite elegir y elegir más cada vez y mandando señales al universo de que yo estoy pidiendo de que se muestre una realidad diferente. ¿Ok? Todos los días pregunta, ¿cómo es la vida que me gustaría vivir? ¿Qué energías? Ojo, ¿ya? Lo que nosotros elegimos de alguna manera muy subyacentemente, que a veces nosotros pensamos, decimos, o sea, como que ahí nos lleva a un espacio del dinero, ¿ya? Estoy cargando el computador porque me queda poquita batería. Tengo un problema con... Ahí está, con la patita del computador. ¿Qué estaba diciendo? Sobre... Se me olvidó. Se me olvidó. Universo, muéstrame. Estábamos hablando de cuando tercerizamos, ¿cierto?, nuestras elecciones, ¿ya? Tercerizamos nuestras elecciones. Entonces, tercerizamos nuestras elecciones, es decir, les entregamos el poder, es decir, no tengo tiempo, ¿cierto? No tengo tiempo, entonces cuando lo elijo me lo merezco, ¿ok? Esa es una forma de funcionar, date cuenta ahí y di, ok, voy a elegir ir a tomarme un café con mis amigas, voy a elegir lo que me da gozo en mi vida, ¿ok? ¿Cuánto justificamos, cierto, también nuestras respuestas con respecto a invitaciones cuando no queremos reconocer que no estamos eligiendo? ¿Ok? Cuando una persona me da una excusa o me da una respuesta respecto a algo, la energía subyacente ahí es que no lo está eligiendo, simplemente. Porque cuando yo lo elijo y me comprometo con el poder de creación de mi vida, ¿ok? De eso que en verdad me gustaría crear, por eso siempre que hagas una pregunta, agrega la palabra verdad para que puedas hacerle un jaque mate a tu inconsciente, ¿verdad? Y se muestre lo que en verdad hay ahí, ¿ok? Y no vivamos de nuestros propios cuentos, ¿ok? Entonces entregamos el poder al dinero, le entregamos el poder al tiempo, cuando lo ponemos como una justificación, cuando en verdad no lo estoy eligiendo. ¿Y cómo sería que pudiéramos tener la total facilidad con reconocer cuando no estamos eligiendo algo? Para que te des cuenta, para que te des cuenta simplemente de qué es lo que no estás eligiendo en tu vida y qué es lo que sí. Miénteles a todos menos a ti. Eso también es una herramienta muy poderosa para que cuando estamos en nuestro propio parloteo mental nos demos cuenta, ¿cierto?, de cuánto nos cuenteamos a nosotros mismos y no elegimos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería comenzar a elegir y comprometerme con el proceso de creación de mi vida y no tener excusas y darme cuenta qué es lo que no estoy eligiendo tampoco? Y está bien, cada uno elige lo que elige, como dijimos delante, porque lo elige, ¿ya? No tengo que justificar nada, no tengo que hacer
Nada, simplemente reconocer. Con eso yo ya doy un salto cuántico importante, ¿cierto? Para reconocer desde dónde estoy funcionando y cómo estoy creando mi vida, ¿ya? Lo que buscamos son experiencias, ¿ok? Entonces, experiencias de encarnación. Por ejemplo, cuando nos dicen, si hay algo que no está en mi vida, o a veces decimos, ¿cierto? No, yo amo el dinero, y en verdad no lo veo, no lo tengo, no tengo un vínculo con esa conciencia energética, ¿cierto? Y no está en mi vida, o bien él se va, o le pasan distintas cosas. Entonces, bueno, es porque desde el estado del ser no estamos siendo eso que estamos eligiendo desde la mente. Es como, por ejemplo, porque tenemos que encarnarlo y ahí es donde entra el cuerpo en el proceso de elección, donde yo le pregunto, ok, cuerpo, si me voy en auto hoy día al trabajo o me voy en metro, ¿qué va a crear más? ¿Qué va a crear más para mi vida? ¿Va a crear más en tiempo, en diversión, en que a lo mejor si me voy en metro voy a conocer una persona? Yo qué sé, no le pongo expectativas, pero yo pregunto qué es lo que va a crear más para mi cuerpo y cómo a mi cuerpo le gustaría, ¿cierto? Sentirse o experimentar ese día de aventura, ¿ok? El cuerpo es quien encarna todos esos estados del ser y desde ese espacio, ¿cierto?, lo comienza a actualizar. Si yo le permito que me muestre las formas, ¿ok? Este ejemplo de la felicidad es muy interesante porque nosotros pensamos, recuerda que cuando estoy pensando no estoy siendo, ¿ya? Aquí hay un hacks. Desde la mente humana y los humanos en general, ¿cierto? Piensan, sienten y se emocionan, ¿ok? Ese es un software, ese es una programación, ¿verdad? Esa es una programación. Cuando yo elijo acceder a la conciencia, ya que está al acceso de todos, lo que hay que hacer es tener la información y poder acceder, ¿cierto? A jugar con las energías y poder conectar ahí. El ser infinito, que somos todos, ¿verdad? Ese ser superior, ese yo cuántico, tu alma, ¿cierto? Esa conciencia que está ahí, que es superior, porque lo puede ser todo, que habita este cuerpo también, ¿ya? Percibe, tiene estas cuatro potencias: percibir, saber, ser y recibir, ¿ok? Entonces, nosotros pretendemos crear todo desde este espacio de la mente y ahí nos cansamos, nos estresamos, nos limitamos y ahí está la programación. Cuando yo comienzo a utilizar y a moverme del espacio, al espacio de conciencia, yo comienzo a activar estas conciencias y a reconocer de que hay un estado del ser al cual yo tengo que llegar, ¿ya? Para poder actualizar, ¿ok? Y comienzo a percibir mayor información con respecto a cuando yo puedo canalizar, me puedo conectar con el resto de las personas. Mi cuerpo también es sensible cuando siente alguna incomodidad, ¿verdad? Eso es percibir mi saber. Cuando yo me empodero y digo, ok, ¿verdad? Esto que estoy pensando, ¿verdad es mío? ¿O es una programación que viene de mi colegio? ¿O es una programación que viene de afuera? ¿Verdad? Mi propio saber. Yo puedo crear mi propia realidad y no ser el efecto, ¿cierto?, de lo que está pasando en mi sociedad, por ejemplo. Yo lo puedo saber, mi propio saber, percibir, saber, ser y recibir. Cuando yo comienzo a expandir mi conciencia, yo comienzo a recibir de todo y de todos sin juicio, ¿ok? Eso también me permite ampliar mis elecciones porque ahí muchas veces yo me puedo dar cuenta si estoy eligiendo desde la mente o estoy eligiendo de la conciencia cuando yo estoy esperando que lo que estoy eligiendo también se manifieste de una forma definida. ¿Ok? Ahí hay una expectativa. ¿Y quién tiene expectativa? ¿El ser infinito, la conciencia o la mente? ¿Ok? Por eso cuando activamos las barras de acceso, ya
que son estos 32 puntos energéticos que están en nuestra cabeza y que forman parte de la inteligencia física de nuestro cuerpo, estas barras se activan con diferentes combinaciones. Las podemos activar igual por separado, nos ayudan un montón a cambiar la percepción de nuestra realidad. Recuerda que somos el efecto visual de lo que sucede acá dentro en este software. Se llaman barras de acceso a la conciencia porque actúan sobre el sistema operativo que tiene la mente, y cuando nosotros liberamos información de esta mente, nosotros podemos acceder a la conciencia. Una sesión de barras es como entrar en un estado de meditación. ¿Ok? En 40 minutos las barras se activan. Si yo las empiezo a hacer un hábito, ¿cierto? Nos puede contribuir un montón. Muchas veces, dependiendo cuán disponibles estamos nosotros a elegir algo diferente en nuestra vida y a recibir, ojo, porque muchas veces no estamos dispuestos a recibir información diferente, o a escuchar a Sandra que nos está mostrando algo, o a escuchar a tal que tiene eso, mira, oh, wow, qué interesante. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros, cierto, a recibir todas esas teorías locas, ya sea de conspiración, o recibir las nuevas teorías de los viajes a la luna, o recibir, cierto, escuchar, conversar con gente joven y recibir todo eso que está ahí y no hacer de nuestra vida la verdad, o de nuestra época? Por ejemplo, a mí me sucede mucho con la gente de mi generación, que ellos defienden muchísimo, ¿cierto?, a la música de los 80 y que todo tiempo pasado fue mejor y todo eso. O sea, eso lo que crea es limitación. O sea, cuánto tú estás dispuesto a recibir, a resatearte, a actualizarte, ¿cierto? A ser un canal, porque este cuerpo es un canal energético y este cuerpo tiene que encarnar el gozo, tiene que encarnar la facilidad, tiene que encarnar la felicidad. Entonces tiene que haber una comunión, ¿cierto?, entre ese estado mental, donde yo tengo que reconocer que si estoy eligiendo la felicidad, no es solamente un estado mental, tengo que llevarlo a un estado del ser, ¿cierto? Para luego encarnarlo, ¿ok? La mente es un recurso técnico, podríamos decirlo, yo le llamo así como un recurso técnico que nos permite sobrevivir, por supuesto que sí, pero si nosotros le agregamos conciencia, puede hacer de que nuestro viaje, ¿cierto?, sea mucho más sutil, ¿ok? Porque esto se trata de conectar con toda esa potencia tuya que está ahí, pero que no hemos utilizado porque esa información no estaba disponible para nosotros antes. Entonces, ¿qué tomaría? ¿Verdad que pudiéramos jugar un poco más con esa parte? ¿Ya? Les voy a dejar algunas preguntas ya con respecto a eso. La primera pregunta que hicimos: ¿qué energía, espacio, conciencia, magia, milagro, misterio, poder y potencia podemos ser mi cuerpo y yo para que todo lo que yo elija, para todo lo que yo desee, ¿ok? Todo comienza con una chispa de deseo, ¿ya? Luego viene la acción, ¿ok? Porque tenemos que actualizar en este plano, ¿ok? Y ahí preguntamos, ¿ya? Para que todo lo que yo desee se actualice, se muestre con total facilidad, gozo y gloria en esta realidad. ¿Qué energía generativa podemos ser mi cuerpo y yo para ser la energía generativa que esta Matrix requiere y actualizar vínculos gozosos, grandiosos, maravillosos, con personas increíbles, y todo lo que lo impida, lo destruyo y lo descreo? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Úsala siempre, en cada momento. ¿Qué podría elegir hoy que vaya a transformar mi realidad? ¿Que la vaya a hacer más gozosa? ¿Qué podría agregar hoy a mi vida que le agregue más gozo? Porque si yo estoy eligiendo lograr un estado del ser de felicidad, eso es gozo, el gozo de la encarnación, el gozo de estar vivo, ¿ok? Y debemos reconocer cuáles son las energías que son de este plano y que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que le daría gozo hoy día a mi cuerpo? Cuerpo, muéstrame.
¿Qué energía podríamos actualizar? El cuerpo es como un celular, ya es como un celular donde nosotros le vamos descargando, ¿cierto?, las aplicaciones. Esto es tecnología energética. Algunas técnicas le llaman ingeniería cuántica, ¿verdad? Que es como nosotros le vamos dando vueltas, ¿cierto?, a toda esta conexión energética entre el cuerpo, la mente, la conciencia, ¿cierto? Y cómo vamos percibiendo esta realidad. ¿Ok? Todo eso que está en nuestro universo, recuerda, cada universo es diferente, somos infinitos universos y nosotros tenemos la proyección de lo que ahí está sucediendo. Entonces, si yo estoy eligiendo más facilidad, más velocidad, yo elijo funcionar ahora desde la amabilidad. Y es como que yo ingresara la amabilidad en mi software, ¿cierto? Y le pido a mi cuerpo que cada vez que yo me salga de ese espacio, me lo muestre, porque mi cuerpo se va a sentir incómodo y me va a decir, Sandra, no es por ahí. ¿Ok? Por eso yo a mi cuerpo todos los días lo incluyo en mi proceso de creación. Pregunto, ¿qué energía requiero yo ser con mi cuerpo en esta clase para hacer el regalo que he venido a hacer en este plano? Cuerpo, muéstrame, ¿va a crear más para nosotros? Sí, vamos a tomar un café. Si el dinero no fuera el problema, ¿verdad, cuerpo? ¿Qué elegiríamos? ¿Verdad? Con esta pregunta puedes reconocer todas esas excusas, todas esas justificaciones, conclusiones, limitaciones. Recuerda siempre, date cuenta donde te estás excusando. Reconoce que no lo estás eligiendo y no pasa nada. Quizás hoy no lo elijo. Hoy no lo elijo. Ok, tal vez en 10 segundos más sí lo podría elegir. ¿Ok? Empieza ¿cómo se puede decir? Yo puedo decir descontracturar, claro, porque cuando corremos una sesión de barras, ¿verdad? Esto nosotros lo llamamos un spa mental, y es como si estuviéramos desestructurando todos esos nudos, ¿cierto? Que tenemos en cada uno de esos ítems, ¿cierto? Que forman parte de nuestro software mental, y es lo que nos conecta. Por eso es tan importante cuando nos corremos barras, nosotros nos conectamos con 350.000 personas, por lo menos, dependiendo de la capacidad de conexión que tengamos cada uno. ¿Ya? Recuerda de que cada uno funciona desde espacios energéticos y mentales diferentes y programaciones. ¿Ya? Entonces, date cuenta de la programación para que la comiences a limpiar. ¿Ok? Las preguntas abren posibilidades diferentes y te permiten estar presente en cada momento para que te vayas dando cuenta y destruyéndolas y descreándolas en ese momento. Ese entrenamiento lo hacemos en la clase de barras y también cuando tomas sesiones, dependiendo del tema que tú quieras trabajar, también vamos trabajando ahí. ¿Ok? Puedes tomar las clases de barras. Este mes de marzo tengo una clase el domingo 17 y ahora el domingo 3. Ok, que me avisen con tiempo si van a venir, es cierto, sabemos que los humanoides nos decidimos en otros momentos, puedes venir a entrenarte a la clase de barra y hacer un desbloqueo gigante, un reset bastante poderoso, trae esa clase, muchas herramientas, te llevas un manual con un montón de técnicas para aplicar en casa, además de aprender la técnica, con la cual tú puedes comenzar a dar sesiones y también hacer intercambio, dar y recibir con otros terapeutas, ¿ya? Tengo también disponibles las sesiones de coaching, ya donde mezclamos varias técnicas, que es lo que se requiere, ¿cierto? Sobre todo hoy día hay muchas personas que se están independizando, están comenzando a elegir, ¿cierto? A crear más en su vida desde otros espacios, a hacer algo diferente, a conocer, ¿cierto? A explorar ese otro lado de nosotros, ¿cierto? Que está ahí y que no le hemos permitido, ¿cierto? Que se manifieste. Trabajamos ahí temas de negocio, trabajamos también temas personales de conciencia, ¿cierto? Y comenzamos a jugar con todas las conciencias energéticas que empiezan a formar parte de ese proceso creativo, ¿ok? Las sesiones de barras igual para este mes de marzo, ya para todas las mujeres, esta semana teníamos sesiones a mitad de precio, ahora para el mes de marzo, ya las sesiones de barras van a estar a 25.000 pesos para mujeres.
¿ok? Por el mes de la mujer. Así es que si tú no has probado o quieres probar y tomar algunas sesiones, reserva con tiempo para poder programarlas. ¿Ok? Y el programa también de Desbloquea tu Potencial de 4 sesiones más coaching también sigue disponible para las personas que quieran trabajar algún tema específico y hacerse 4 sesiones de barras en 2 semanas. ¿Ok? Eso también es muy interesante para ver cuánto es lo que estamos dispuestos a liberar y también a conectarnos con todo el medio. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta sesión la vamos a hacer un poquito más cortita, ya que tengo otra clase con la que estoy conectando, ya después les voy a contar de qué se trata. Todo esto forma parte del proceso de formación, ¿cierto? De coaches, de facilitadores, donde tenemos que hacer un entrenamiento permanente y me encanta, en verdad. O sea, mientras más yo pueda resatearme, transformarme y jugar a ser esta energía camaleónica, eh, es muy adrenalínico y le da mucho gozo a mi cuerpo y a mi conciencia. Entonces, de repente mi mente se estresa porque sí, debo reconocer que soy, de repente tengo espacios muy mentales a los que me voy, pero te puedo asegurar de que tener las herramientas te puede ayudar a surfear con mayor facilidad esas aguas profundas que a veces transitamos por las diferentes experiencias de nuestra vida. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Bueno, de todas maneras, ustedes están en el chat del grupo. Las personas que requieran contactarme personalmente, si requieren algún tipo de contribución conmigo, por favor, no duden en escribirme. Súmate a mis clases, pide sesiones y que más es posible, si hay algún tema especial que queramos trabajar, también ya se viene en un proceso creativo un taller de creación, ¿ya? Y que justamente comienza con esto del merecer. ¿Ok? Salgamos del merecimiento y comencemos a elegir. Empodérate, comienza a elegir lo que empiezas a proyectar en tu realidad. ¿Ok? Eso que estás haciendo es lo que estás experimentando. Entonces, ¿cómo sería reconocer ese poder y esa potencia que está ahí de lo que estás proyectando y llevarlo a un espacio todavía más expansivo? Por eso pregunta, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y comienza a elegir esas energías y esas conciencias para que se transformen en experiencias grandiosas. No entregues el poder, ¿ok? Date cuenta cuando lo estás entregando, ¿ya? Quédate con eso y que tengas una linda noche. Un abrazo, chicas. Que estén muy bien. Esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir en YouTube. Muchas gracias a todas.